No cabe duda que esta situación cambió nuestra rutina completamente y que el mundo ahora gira en una dinámica diferente por el momento. La finalidad de este canal es poder mostrarles lo mucho que ofrece la ciudad de Nueva York, pero por salud es necesario quedarse en casa. La cuarentena es un tiempo de ansiedad, de preocupación por el virus, la familia, el trabajo. Es necesario quedarse en casa y aunque está bien si usted no hace nada en este periodo y tampoco está obligado a lograr ninguna meta, hay quienes como yo necesitamos ocuparnos para hacer más llevadero este proceso. Por lo que la intención de este video va en una reflexión y cómo podemos sacarle provecho a esta cuarentena. El aburrimiento. A veces hacemos lo imposible por huir de este estado, por huir de esta palabra. Buscamos la forma de ocupar nuestra atención en cualquier cosa. Y también puede llegar a ser irónico que en la actualidad y tal vez en la historia de la humanidad contamos a nuestra disposición con la mayor cantidad de entretenimiento. Esta pausa obligada debido a la situación mundial cambió nuestra rutina. Quienes no tienen la oportunidad de trabajar desde la casa, estoy seguro se encontraron con el desespero de no saber qué hacer con el tiempo libre, con la contradicción de que estas no son vacaciones. Hay que tener en cuenta que allá afuera hay personas combatiendo el virus y que entre todos, tomando las precauciones debidas, podemos superar esta prueba. Es increíble ver la situación de cómo todo se detuvo. A partir de una crisis sanitaria, el planeta está teniendo un respiro de nosotros. Asimismo, nosotros podemos sacar provecho de este encierro. Probablemente usted los primeros días se dedicó a ver televisión, a adelantar esa serie que tenía pendiente, a tomar una siesta en la tarde y que al pasar de los días su horario se desorganizó completamente. Levantándose tarde, desayunando a mediodía, cumpliendo con su horario laboral desde la cama, tal vez sin bañarse, hasta tal vez almorzando cuando debería ser la cena y finalmente volver a dormirse a las 3 de la mañana del siguiente día. Después de cumplir con sus labores diarias, tome ventaja de estas horas desocupadas, pues ya que no puede ir a ninguna parte y concéntrese en hacer algo nuevo o distinto. Por ejemplo, le dicen a uno que aprenda a cocinar, pero ¿lo han intentado? En mi caso, cuando me fui a vivir solo, mis facultades culinarias no eran la mejor y pues ya cansado de cocinar siempre lo mismo, compré un libro de recetas y me fijé la meta de cocinar pues cada una de ellas en lo posible. Y aunque voy en camino y ha sido prueba y error, me he sorprendido a mí mismo con los resultados. Otra opción es hacer un curso por internet y fortalecer sus conocimientos. Allí encontrará opciones de pago o gratis en páginas web como Coursera o Skillshare, que tienen a su disposición miles de cursos desde fotografía, marketing hasta economía, en fin. El siguiente punto, y aquí les soy muy sincero, yo no soy una persona muy atlética, pero he hecho el deber de hacer ejercicio incluso mucho antes de que empezara la cuarentena. Tiene a la mano aplicaciones como Nike que le da rutinas de ejercicios y lo mejor que es gratis, o si usted quiere algo más personalizado encuentra opciones como Freeletics, pero esto tiene un costo. El mayor enemigo de estar en la casa es la quietud o el sedentarismo. Lo siguiente y que no puede faltar es leer un libro. Si usted no tiene el hábito, empiece obviamente escogiendo algo que a usted le guste y le interese. Yo siempre le recomiendo a las personas que quieren empezar a leer esta lista. Les dejo marcado los libros que más me gustaron, sin embargo la lista es muy interesante y vale la pena leerlos todos. Finalmente les recomiendo tener un espacio mental para articular ideas, estar realmente solo con sus pensamientos. Una amiga me recomendó llevar a cabo un diario en el cual usted cada noche en lo posible realice una introspección o una reflexión de cómo se sintió durante el día, de cuáles fueron esos sentimientos predominantes y los plasme con sus propias palabras. Esto lo puede ayudar a entenderse a usted mismo o al menos para que sea más consciente de lo que sucede en su día a día. Muchos están pasando esta cuarentena con sus familias y la convivencia puede ser abrumadora, por lo que es necesario buscar estos espacios en los que usted esté realmente solo.
Estas recomendaciones no se las doy yo por hablar, sino que realmente las aplico en mi rutina diaria. Verán que haciendo cada una de ellas 1 hora al día, así se les va pasando el tiempo durante esta cuarentena. La situación aquí en el país y sobre todo en Nueva York es bastante desalentadora, ya que es el primer lugar en el mundo con mayor cantidad de contagios, por lo que les recuerdo tomar todas las precauciones posibles, usar el tapabocas, guantes, lavarse las manos. Espero les haya gustado este video, siempre estoy atento a los comentarios, a mí me encanta hacer estos videos y espero pues crecer en esta comunidad también con la ayuda de ustedes. Por eso los invito a suscribirse y a compartir el video. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Una amiga me recomendó llevar un diario diario